Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con todos. Quería quería agradecer a todos porque domingo a domingo estamos siempre pendientes a lo que Titanic Soft comparte. En esta oportunidad tenemos a un ponente de esto que me parece muy importante. Es por eso que nosotros hemos visto la necesidad de hacerlo este domingo, porque siempre existe esta pregunta que día a día, a veces en el día del trabajo, nos hacen: ¿cómo es que debemos abrir una empresa de transporte? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son la diferente documentación que se necesita para abrir una empresa de transporte, en este caso de paquetería, que es Courier? Y tenemos a un invitado que también pertenece a la empresa GIC Express, como gerente administrativo de operaciones, gerente de operaciones, en la cual nos va de alguna forma explicar, quién más que el ingeniero Raúl Quispe nos puede explicar esto que es muy interesante. Ya lo tenemos en pantalla también. Muy buenas noches, ingeniero Raúl. Muchísimas gracias primeramente poder agradecerle por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Genaro. Un gusto también para mí poder, de alguna forma, desde mi lado, de lo que he podido avanzar, poder compartir esta, estos conocimientos que hemos adaptado en el tiempo a base de experiencia, ¿no? Correcto. Sí, me acuerdo la primera vez que tuvimos esta conversación, de la cual salió toda esta idea de poder estar hoy día, poder compartir información. El objetivo de estos webinars, es poder compartir información que le vaya a servir al mundo del transporte, a los empresarios ya establecidos y también a los que quieren ingresar al mundo del transporte de carga pesada y también courier. En este caso vamos a tocar el caso de paquetería de courier, y poder un poco ampliar. Para comentarles nada más que los que quieren ir dejando algunos comentarios, lo pueden ir haciendo abajo en la parte de comentarios del StreamView. Entonces, sin nada más, nuevamente agradecerle. Al último vamos a estar discutiendo un poco las preguntas que vayan dejando los que nos están ahorita acompañando. Nada, dejarle con esta exposición que es bastante interesante, y estamos ahí en vivo para poder ir comentándolo. Bienvenido, amigo Raúl. Excelente, Genaro. Gracias también nuevamente por la invitación. Nada, ponemos la pantalla y comenzamos con la A presentación. ver, ¿Listo? Ok, buenas noches con todo el público. Básicamente la invitación que me han brindado, que me han entregado aquí, Genaro, es una invitación en la cual podamos de alguna forma transmitir a todos ustedes cuáles son los puntos más importantes que debemos tener antes de aperturar o antes de iniciar una aventura de este tipo, ¿no? Hay que ser muy responsables en muchos aspectos. Antes que nada, bueno, mi nombre es Raúl Quispe Guerrero, yo soy ingeniero de sistemas, pero me he especializado en más de 15 años en todo lo que es administración corporativa y comercial, ¿no? Brindo soluciones para diversos sectores empresariales y gubernamentales. Yo siempre digo, ¿no? El producto a veces no importa siempre y cuando uno tenga las metodologías necesarias que te permitan poder sacar adelante un proyecto, ¿no? Y bueno, mis principales competencias son el desarrollo de negocios, el planeamiento contra la competencia, desarrollo de procesos, gerenciamiento de cuentas, presentaciones y negociaciones ejecutivas. ¿Qué debemos tener en cuenta para poder iniciar un proyecto? ¿Okay? En el camino de esta presentación yo les voy a ir de alguna forma dando pautas y al final vamos a ir viendo ya más enfocado a lo que es Courier, ¿no? Pero en general, en lo que viene a ser una empresa consolidada, tenemos que identificar siempre la necesidad cuando queremos salir adelante. Entender dónde queremos llegar y cómo queremos llegar,
¿ok? ¿Cuáles son las necesidades que deseamos cubrir? Eh, pues aquí en el Perú y en general hay mucha competencia y hay muchos que quieren emprender o mejorar sus negocios. Entonces, si vamos a aventurar algo de este tipo, pues tenemos que tener claro cuáles son, a dónde queremos llegar, identificar el valor de nuestra necesidad, identificar bien los servicios que deseamos cubrir. Para ello, tenemos que tener objetivos claros. Debemos definir objetivos donde podamos armar un buen plan de venta, un plan de marketing, armar un caso de negocio que te permita poder ver y evaluar financieramente si el proyecto que tú estás intentando realizar es correcto, ¿ok? Generar objetivos. Ahora vamos a ir un poco más en el detalle. Todo esto tiene que ir acompañado de una metodología que se le conoce en el mundo comercial como FODA, que son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de tu proyecto, de ti mismo, de la empresa que tú quieres formar, ¿ok? ¿A qué me refiero con todo eso? Fortalezas vienen a ser aquellas que yo como empresa tengo, ¿ok? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer si es que tengo camiones, por ejemplo, o tengo motos, o tengo, ¿qué es lo que yo tengo en este caso, ¿no? ¿Qué valores también puedo tener? ¿Qué conocimientos puedo tener? ¿Ok? Tengo que de alguna manera poder plasmar esa información, hacer una documentación que me permita ver a mí las fortalezas que tengo yo. Asimismo, también las debilidades, y eso es muy importante. Las debilidades me permiten a mí poder detectarlas de una manera en que yo luego pueda ver cómo mejorar esas debilidades pues con otros procesos que ya más adelante les voy a ir explicando. Las oportunidades que yo voy a obtener de este proyecto, tengo que tenerlas claras, ¿ok? Y las amenazas. La competencia, por ejemplo, es una amenaza, ¿no? ¿Cómo es que yo me voy a iniciar un proyecto de este tipo? Todo esto tiene que ir acompañado sobre objetivos SMART, ser específico, medible, alcanzable, realista y en los tiempos que correspondan, ¿ok? Una vez que yo defina mis objetivos, una vez que ya tenga definidos los objetivos, voy a identificar las alternativas. Las alternativas es, primero, tener decisión, crear una visión de situación deseada y se seleccionan las alternativas y estrategias que luego serán implementadas. Es decir, yo al identificar, bueno, al haber hecho un proceso FODA, me va a permitir a mí poder tener la decisión de saber qué es lo que quiero llegar. Les doy un ejemplo. Si vamos a hacer una empresa courier en este caso, tengo que tener claro algo muy importante. Dentro de una empresa courier, quiero llegar a hacerlo local, hacerlo solamente de repente de Lima, o lo que es norte chico, o sur chico, o ambos, o todo el Perú, o de repente internacional. Y todo eso va a depender de lo que yo pueda lograr de acuerdo a lo que tenga, mis posibilidades también, ¿no? Alternativas, crear diferentes probabilidades, y para eso podemos emplear técnicas como el Design Thinking, ¿no? Que te permiten poder evaluar los problemas, identificarlas y poder generar las soluciones, ¿ok? Los criterios. Los criterios son muy importantes porque de alguna forma me permite evaluar el mercado para poder ver con qué marca salgo, hacer un análisis correcto desde el punto de vista de marketing, donde yo pueda definir ciertos colores a mi marca, poder identificar mi logotipo, qué precios son los que voy a manejar en el mercado, a qué tipo de público objetivo quiero llegar, es decir, al sector A, sector B, sector C, sector D. Eso va a depender mucho. Entonces, para eso nosotros tenemos que preparar un buen diseño, un plan de negocio en este caso, ¿no? La conveniencia, es decir, se acomoda este proyecto a lo que yo tengo, un poco a lo que yo estoy visualizando como proyecto, ¿no? En el camino uno tiene ideas, no todas son buenas, pero siempre se tiene que tratar de poder enfocar o amoldar sin ser disruptivo en tu proyecto, ¿okay? Las oportunidades, ¿es el momento más favorable? Lo digo en general. El tema courier, ¿es favorable en este momento? Sí, lo es. La coyuntura actual nos permite poder realizar un proyecto que sabemos que este tipo de mercado tiene mucho futuro. ¿Por qué?
Si ustedes ven en la realidad, y les voy a dar ejemplos, hay empresas que han crecido muchísimo en esta coyuntura actual, con esta realidad que actualmente tenemos, ¿no? ¿Por qué? Han parado muchos negocios, como por ejemplo el turismo, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue todavía luchando por tratar de salir. ¿Quién no ha parado? Es el transporte. El transporte no se ha detenido, por lo contrario, ha continuado. Si no de lo contrario, ¿cómo nos alimentamos? ¿Quién transporta todo lo que es alimentación? ¿Quién transporta la medicina? ¿Quién transporta la ropa? ¿Me entienden? Entonces, es un negocio que se ha puesto muy fuerte y en esta pandemia al menos ha crecido muchísimo y tiene para más. La idea es poder analizar y visualizar de alguna forma cómo podemos llevar las necesidades que hoy en día se exigen para poder llevar un proyecto adecuado, ¿no? Las 3 es efectividad, eficiencia y eficacia. Todo va a terminar en una efectividad, dado que si hacemos un proceso correcto, maximizamos los recursos que nosotros podamos tener en este momento y consideramos los resultados, podemos llegar a mucho, ¿no? Recopilar datos. Y esto es muy importante. El punto 4 es muy importante porque nos va a permitir tener un poco más claro lo que queremos hacer, ¿no? Es decir, primero es investigar y recopilar información. Costos. ¿Con qué proveedores voy a trabajar? ¿Cuál es la planilla con la que voy a tener? ¿Cuáles son los alquileres que voy a tener? ¿Cuáles son los costos fijos y no fijos? Entonces, dependiendo de mi primer análisis, es decir, yo quiero un proyecto de courier. Cuando al inicio hablamos, quiero saber a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero lograr. Teniendo respuestas de esas consultas, entonces vamos a poder ver. Hacemos un ejemplo. Ace Express. Ace Express es una empresa que tiene clara su misión, su visión. Tenemos claro a dónde queremos llegar. Y nosotros hemos nacido primero de Lima a Tumbes. Y ya tenemos una fecha de inicio, ya tenemos una fecha de recorrido, y luego de ello tenemos planeado ir hacia el sur. Y luego así, estrategias que te permitan llegar y recorrer. Nuestra estrategia es simple, es posicionarnos en el Perú como una de las mejores empresas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ello? Prototipar. El prototipar es muy importante porque te permite hacer una maquetización del proyecto y brindar el servicio. Y en la maquetización tenemos dos opciones, dos soluciones. Una de ellas es, antes de todo, un ejemplo es, por ejemplo, si yo tengo un amigo o tengo mi casa que tiene una cochera de repente, que es puerta a calle, de repente puedo maquetizar una oficina ahí. Puedo poner un letrero, puedo poner los paneles, puedo hacer como que tengo una oficina de courier y la muestro al público. ¿Para qué? Para poder obtener un feedback de la gente, de mi público objetivo. ¿Cuántas personas vienen a consultarme por un servicio? ¿Cuántas personas pueden estar llegando con un paquete? Eso me permite a mí más o menos tener una idea de cuántas personas al inicio de un proyecto voy a comenzar a tener. De esa forma luego yo voy a hacer un business case que me permite luego hacia más adelante poder proyectarme más. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de trabajar. Luego de eso, cuando ya tengo una visualización, después de haber hecho esa maquetización, prototipo en este caso, puedo pasar a las siguientes etapas, que es ya la implementación, todo ello, y antes de salir al mercado, es hacer una marcha blanca. Es decir, hacer una réplica de mi servicio inicial para saber cuántos errores puedo tener, para luego de ello poder salir adelante. Saber cuáles son mis recursos técnicos necesarios, cuáles son los riesgos asociados a la solución, cuál es la experiencia previa que yo voy a tener, ¿ok? Y bueno, un benchmark, ¿no? Es decir, las mejores prácticas que pueda obtener, para luego sobre eso salir adelante. Analizar las finanzas, y esto es un punto clave, y es muy importante. Hay muchas empresas que no analizan sus finanzas adecuadamente y terminan quebrando. Entonces, administrar y direccionar correctamente tu proyecto es saber con cuánto cuentas, en cuánto tiempo quieres obtener resultados. Y basado en un buen análisis de finanzas, te permite más o menos saber, ok,
cuántas etapas le quiero poner a mi proyecto para poder ver cómo hacerlo posible, ¿no? Eso te va a permitir tomar decisiones, verificar tu situación actual y que se esperen las evoluciones de futuro. ¿Requieres préstamos bancarios? Hay muchas empresas que hacen préstamos al inicio de su proyecto. No está mal, a veces es necesario. Sin embargo, estos préstamos bancarios, si lo haces constante y repetitivo, terminan perjudicándote, porque después ya no sabes cómo salir adelante. Viabilidad y estabilidad y rentabilidad. Es decir, poder tener una visibilidad de tu proyecto, tener una estabilidad cuando tú haces un proyecto en el cual has hecho un verdadero análisis financiero, ser realista y ser coherente, sobre todo responsable, te va a ayudar a tener un proyecto que va a salir para adelante. Entonces, teniendo claro todas esas variables, te va a permitir en este caso al inversionista, a saber cómo afrontar, a saber cómo iniciar su proyecto y más o menos las etapas que le quieres poner para poder continuar, ¿no? Tener claro tus riesgos, los riesgos presentes y los riesgos futuros, y eso lo vas a ver, eso es muy claro. Armar alternativas de soluciones que financieramente puedes seguir, ¿ok? Entonces, recuerden, analizar las finanzas es muy importante en un proyecto antes de embarcarte. Valorar los riesgos. Ya hemos hablado de varias evaluaciones, ¿sí? Y este es un proceso de valorar los riesgos, es importante porque te permite identificar, analizar, evaluar, administrar y revisar. Es decir, ya tenemos un presupuesto inicial, ya tenemos un presupuesto de implementación, ya tenemos un presupuesto postproducción y un presupuesto en producción. ¿Por qué? De nada me sirve gastarme todo el dinero en un proceso de implementación si luego de ahí no voy a poder tener rentabilidad para pagar todos los costos fijos mensuales. Entonces, debemos sí, de alguna manera, dentro de nuestro análisis financiero, que lo vimos en el punto 5, tener, de alguna manera, organizar los recursos para que te permita poder salir adelante con tu proyecto y luego de eso poder ya, cuando ya estás rodando, como se dice, de alguna manera, con esto mismo, ir trabajando en el camino. Seleccionar las alternativas. Aquí tenemos que tener claro, y lo dijimos al inicio, dónde queremos llegar, ¿no? Para ello, después de haber identificado, ya debemos tener cuáles son nuestras rutas establecidas, por dónde vamos a caminar, por dónde queremos trabajar. Ya vamos a poder tener una visión clara y una misión clara, es decir, mi visión es posicionarme en el Perú y mi misión es saber en qué tiempo lo quiero hacer, ¿ok? Las herramientas tecnológicas con las que vamos a trabajar. Nosotros trabajamos con el software Tectonic. Es un software que nos permite tener a nosotros visibilidad. Todos los sentidos, tener todos los sentidos bien puestos dentro de la compañía es súper importante. Si no las tenemos, se nos escapa. Si no, imagínense, si yo soy un proyecto de courier en el cual estoy implementando en diferentes ciudades, imagínense tener que estar yendo de punto a recopilar información o a ver cómo va el tema económico, las ventas en este caso. Es imposible. Entonces, con una herramienta de software que te permite de alguna manera conectar todas tus sedes, poder visualizar tus procesos, brindarle soluciones a tus clientes de manera horizontal, te permite poder vender servicios alternativos dentro de el business core de negocio que nosotros podamos tener, ¿no? Transporte local, provincial o interprovincial, ¿a dónde quieres llegar? Si lo quieres propio, tercerizado. El transporte es importante, obviamente, en este negocio. Y podemos tener dos caminos. Podemos tener nuestros propios vehículos o podemos tercerizarlos, ¿no? Y eso va a depender mucho del análisis que hayas hecho al inicio. Entonces, es importante también ver esto, porque toda la parte de transporte es básicamente tu centro de negocio, que es quien se va a encargar. Entonces, debemos tener claro, obviamente, con qué tipo de vehículos vamos a trabajar. Si son furgones, si son semi-trailers, trailers, si son camiones, si son furgones de 2 toneladas, de 4 toneladas, de 7 toneladas. Todo eso tenemos que tenerlo claro.
básicamente a dónde es lo que queremos llegar, ¿no? Los permisos que necesitamos, los locales más los almacenes, ¿no? Tenemos que seleccionar las alternativas de todas estas opciones. Los locales y almacenes son importantes porque te permiten de alguna manera, cada local es un punto de venta para ti, pero tú para qué lo quieres, ¿no? Solamente para punto de ventas, ok, entonces si es solo punto de ventas, requieres locales medianos. Si lo quieres para almacén, obviamente requieres qué tipo de almacén, ¿no? Si requieres hangares, si requieres, va a depender mucho del tipo de negocio que tú quieras. Hay dos verticales de negocio que se pueden manejar en el transporte. Uno que es el retail, en este caso estamos hablando de courier, y otro que es el corporativo, que estamos hablando de carga pesada, ¿no? Que en una sola carga puedes llenar todo un vehículo. Entonces va a depender mucho a dónde quieras llegar. Los permisos son muy importantes y las este último punto de las normas legales lo vamos a hablar también al final. Ya que también es un servicio horizontal que debes tener para todo tu negocio, ¿no? Tener claro tu organigrama y tus procesos de trabajo, ¿no? Es decir, tener el equipo de trabajo con el que vas a iniciar. Saber quiénes se van a dedicar a todo lo que son los procesos, por ejemplo, de lo que es operaciones y logística. Quiénes van a manejar todo lo que son la parte administrativa, quiénes van a manejar la parte comercial, quién va a ver la parte de TI, ¿no? Entonces, tener un equipo de trabajo claro, tener un equipo de trabajo que te permita organizarlo, te va a ayudar mucho a poder de alguna manera salir adelante con tu proyecto. Definir y tener los procesos de trabajo claros también. Almacén y counter son los puntos más importantes que nosotros tenemos que tener en consideración. Uno, ¿por qué? Almacén, ¿quiénes se van a encargar de ello? ¿Cuál es el orden y los procesos que deben definirse? Esto es sumamente importante porque imagínate, enviar un cliente viene y quiere que se lo envíes a Tumbes y lo mandaste a Tacna. Todas esas cositas tenemos que manejarlo bien y hay herramientas que te permiten, como el caso de Titanic, ¿no? Definir los procesos de transporte y operaciones, definir los procesos de acopio, realizar las capacitaciones necesarias que se requieran, tanto del software como de otras que sean necesarias ante una implementación de salida comercial, ¿no? Plan de ventas. El plan de ventas es muy importante también porque nos permite poder tener procesos sin control de ventas. Dentro del esquema comercial, dentro de un área comercial, y algo que es muy importante, es que nosotros como empresa vivimos del negocio de las ventas. Entonces, tenemos que armar un funnel comercial. Un funnel comercial es aquel que está compuesto por un pipeline y un forecast. El pipeline, ¿qué te permite ver? Dentro de un embudo comercial, te permite ver el contacto atracción, es decir, en el embudo, en la parte superior, tenemos un gran mercado que queremos de alguna manera captarla. Entonces, necesitamos atraerlos y hay muchos medios. Uno de los medios es boca a boca, podemos poner volanteadores que te ayuden a atraer clientes, en este caso en todo el proceso de retail. Podemos tener también, y bueno, del otro lado también tenemos todo el área de marketing que nos ayuda a conseguir leads por medio de todas las redes sociales. Hoy existen muchos canales digitales que te permiten poder llegar rápidamente y en segundos a un mercado objetivo que tú quieres lograr, ¿no? Prospecto interés. Son las etapas que uno va teniendo dentro de un embudo hasta poder lograr cerrar una venta, ¿ok? Y esto ya va hasta el forecast. Entonces, dentro de todo este proceso de control de ventas, es necesario que tengamos claro y definir claramente cuál es nuestro plan comercial, para luego de eso ejecutarlo y que este proyecto esté lleno de ventas, ¿no? Finalmente, y de manera horizontal, tenemos que tener un consultor externo, y esto es muy importante. Imagínense ustedes que alguien llegue con una cajita, ¿no? Pesa 2 kilos o 1 kilo y lo envíe a algún lugar. La persona te dice, esta cajita contiene, no sé, arroz, o contiene ropa, no lo sé, ¿no? Pero lo que realmente tiene es droga.
o tiene algún otro producto que sea ilegal. Nosotros no lo sabemos porque van embalados. Todo producto va embalado. Entonces, para eso tenemos nuestras guías, donde tenemos que tener definidos eh, qué es lo que se va a colocar, ¿no? Asimismo, de alguna manera tenemos que tener evaluación de nuestros contratos. Otro ejemplo, si yo alquilo un local, ese local, si no es evaluado legalmente, no me va a permitir a mí después, más adelante, seguir adelante con mi proyecto, para la redundancia, sino más bien me va a generar problemas. Dentro de este mismo ejemplo es, si ese local no es el dueño el que firmó el contrato, el verdadero dueño me puede votar. O si ese local cuenta con juicios y de repente alguien viene y lo cierra, ¿qué hago con la mercadería que está dentro? Que no me pertenece. Entonces, tener un consultor externo que te ayude a evaluar todos los procesos legales y adicional a ello, también que te evalúen todo el tema de las normas legales que existen con respecto a la carga, te permite poder salir al mercado de manera libre, ¿no? Y hacer las cosas correctamente. Estos son los 10 puntos que podemos tener. Todas las consultas que ustedes tengan las podemos realizar, ¿no? Les agradezco por el tiempo y estoy aquí para poder resolver cualquier consulta que puedan tener. Aquí tengo algunas preguntas de algunos algunos que nos están siguiendo en la transmisión por YouTube también. En realidad tengo varias preguntas, lo voy a ir haciendo. Sí, sí. Milagros me pregunta, dice, muy buena exposición. Una consulta, yo empezaré de cero una empresa de transporte de camiones y remolques en Perú. Quisiera saber el procedimiento y los requisitos. Yo creo que esto ya va un poco más a la parte de legalización, ¿no? Formalización, perdón. Lo que quiere es formalizar una nueva empresa de lo que es remolques, ¿cierto? Sí, por ahí va la pregunta. Empezaré una empresa de cero, dice, de transporte de camiones y remolques en Perú, dice, ¿no? Quisiera saber el procedimiento. Primero que nada, veo que lo tiene claro a dónde quiere ir, ¿no? A qué mercado quiere ir, y eso es bueno, ¿ok? Lo segundo que ella tiene que evaluar es la parte legal y basado a ese tipo de mercado, porque lo que es remolque requiere ciertos permisos. Tener clara, definida en este caso todo lo que son sus rutas que va a trabajar. Ahora, algo que no, yo al menos particularmente no me queda claro es saber si esta empresa va a ser, digamos, todo el Perú. Entiendo que aquí en el Perú, pero no sé si es todo el Perú, porque si es así, tiene que tener claro los tipos de vehículos con los que va a trabajar. Carga ancha, hay permisos que se necesitan, hay normas. Cuando uno transporta carga, tiene que tener vehículos que los pueda transportar de un lado a otro lado, que los acompañen. El tema de seguros también tienen que tenerlos claros. El tema de seguridad también con respecto al acompañamiento de los vehículos. Cuando uno acompaña un vehículo, en este caso, el acompañamiento tiene que ver de acuerdo al tipo de carga que uno quiera jalar o que quiera llevar. Porque una cosa es, no sé, llevar cemento y otra cosa es llevar, no sé, joyas de repente, bloques de oro, qué sé yo, ¿no? Claro. Entonces, todas esas cositas son las que tiene que tener en cuenta. Sí, perfecto. Tenemos otra pregunta y esto es de Adonis Aarón Castro Iquice. La pregunta dice, ¿qué hacer cuando no me alcanza para mi costo operativo? Si es que no me quiero endeudar con el banco. Me imagino que está hablando en cuanto a camiones o algo así. Mira, en general, si tú haces una evaluación de un proyecto y ves que no te alcanza, facéalo, ¿no? Es decir, de acuerdo a tu análisis financiero que hayas realizado, puedes generar etapas. De repente, sí,
estás mentalizado en poder iniciar un proyecto y quieres abarcar todo, me parece importante que no te endeudes. Eso es muy importante. Lo que sí debemos lograr es que tú puedas de alguna manera fasear tu proyecto. Es decir, no arrancar con todo, arranca con lo básico necesario y luego de eso vamos distribuyendo las otras inversiones conforme vas teniendo ingresos. Ok, Entonces, uh-huh. perfecto. Otra pregunta de Iván Cárdenas, dice, muy buena exposición. ¿Cuál, ¿Cuál tipo de transporte consideras, me imagino que es qué tipo de transportes consideras que es más sencillo y menos engorroso, a su vez más rentable? Muchísimas gracias. ¿Qué tipo de transporte? No me quedó clara la pregunta, Genaro. Sí, entiendo que puede ser qué tipo de transporte podría ser más rentable en el tiempo en cuanto a costo por inversión. Me imagino que por ahí va la pregunta. ¿Qué tipo de transportes podría haber, carga pesada, courier o En algo el así? caso, en el caso de Courier, de lo que estamos hablando, ¿no? Es necesario ver tu distancia de transporte, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, que tu sede inicial es Lima y quieres llevarlo hasta Tumbes, en este caso, vas a requerir, obviamente, vehículos mínimo 8 toneladas, ¿no? Entonces, por ahí tienes que partir. Lo otro es ver más o menos la cantidad o la frecuencia que tú vas a tener de tus viajes. Y esto es importante porque los vehículos desgastan llantas, desgastan mantenimientos. Entonces, tenemos que partir primero en ver cuál es tu dimensión de proyecto para luego de eso poder definir qué vehículos, ¿no? Aparte de eso también tienes lo que viene a ser de manera local. ¿Qué otros vehículos? De repente son vehículos de 2 toneladas, suficiente con esto, ¿no? Que te permiten poder hacer el acopio de toda la mercadería que puedas tener en tus diferentes almacenes, en tus diferentes locales, que luego los llevas hasta un punto donde luego ya carga a tu semi-trailer o trailer o lo que puedas tener. Genial. Ok. La siguiente, Y esto sí, va a tu crecimiento, ¿no? ok, claro. La siguiente pregunta Uh -huh. dice Roby Pastrana. Dice, amigo Raúl, ¿qué empresas conviene crear para empezar y qué tipo de RUC para emitir boletas y facturas para el servicio de carga a los mercados de Maestro, Soymac y Promar? ¿No? Creo que estamos hablando de dos cosas. Primero, el tipo de servicio que vas a dar y otro, qué tipo de razón social recomienda para formar una empresa que va a dar servicio a estas corporaciones, ¿no? Correcto. Sí, bueno, el mercado que estás tratando de emplear es un mercado de consumo, ¿no? Por ahí comenzamos. También, lo mismo que la pregunta anterior, va a depender mucho de tu frecuencia, ¿no? Este, sí es importante poder de alguna manera eh, dimensionar a dónde quieres llegar, ¿no? Si en este caso solamente vas a tratar de trabajar solamente con empresas de consumo masivo, eh, me parece que y si en este caso es solamente local, con vehículos de 2 toneladas es suficiente. ¿Y cuál es el tipo cuál es el tipo a qué rubro te quieres, perdón, a qué RUC te quieres tú enfocar? Inicia primero con PYME, ¿ok? No te vayas a lo más alto porque los impuestos y todo lo que se pagan es alto. Comienza con una PYME que te permita a ti poder ir creciendo de a pocos. Cuando ya comiences a crecer, cuando comiences a mejorar, ya puedes cambiar a otro régimen, ¿no? Ah, perfecto. Eh, Ahora, Eric Benítez pregunta lo siguiente. Hola, muy buena exposición. Tengo una consulta. Estoy por crear una empresa de transporte de carga de mercancías, dice. Eh, Debido a una oportunidad de negocio.
Sin embargo, tengo dudas sobre la tercerización. ¿Es posible que pueda crear una empresa sin tener ningún vehículo a nombre de la misma porque voy a tercerizar el servicio que brindaré? O sea, va a tercerizar el Sí. servicio, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay muchas empresas que hacen esto, ¿no? La tercerización. Eh, Hay que tener claro que la tercerización no la controlas tú, ¿no? La tercerización, lamentablemente, eh, va a depender mucho de la otra compañía. Tú lo único que estás haciendo es una pasarela de negocio, ¿no? ¿Que es permitido? Sí, es permitido. Hay muchas empresas que lo hacen. Conocen el cliente, conocen la necesidad. Ahora, yo aquí sí veo un riesgo muy alto el que tú estás teniendo. Quieres iniciar un proceso, un proyecto en este caso, pero solo tienes una sola oportunidad, que es la que hace un momento lo decía Genaro, ¿no? De un solo cliente. Entonces, ¿qué pasa si en el camino esa única oportunidad se te cae, ¿no? Si bien es cierto, no has invertido mucho, ¿ok? Porque no has comprado vehículos ni nada por el estilo, vas a poder de alguna manera seguir, pero vas a tener que buscar. Y a veces ese tiempo en costo-beneficio termina perjudicándote. Tienes que tener cuidado en ese aspecto. Es muy importante que evalúes bien, que al menos tengas dos o tres alternativas de negocio en este caso. Ok. Tenemos la siguiente pregunta. Juan Carlos Ruiz Torres dice, me gustaría saber si puedo alquilar camiones, ¿no? Me gustaría saber si puedo alquilar camiones necesito un permiso especial para iniciar mis operaciones en Perú o es suficiente con la tarjeta de operaciones del camión alquilado. Sí, en realidad sí, puedes alquilar camiones y basta con el contrato que tengas, ¿no? Lo que sí tienes que tener, dependiendo del tipo de negocio, tener claro son tus rutas, tus permisos de rutas en este caso. Que eso es muy aparte a la documentación del camión. Es que cuando tú alquilas un vehículo, un camión en este caso, requieres tener los contratos bien definidos, ¿no? El contrato tiene que tener tanto el camión como tal, como el furgón que puedas tener la parte de atrás, ¿no? Ok, perfecto. Jorge Gutiérrez Mendoza dice, quiero iniciar mi negocio de transporte de carga pesada y no sé con qué vehículo iniciar. ¿Qué vehículo es recomendable? ¿Un americano que es Freightliner, International, Kenworth, Mack o un europeo que sería Volvo, Scania, Mercedes? Saludos, ¿me podría aconsejar, por favor? Dice. Sí, bueno, ya es una pregunta más técnica con respecto a los vehículos, al tipo de marca o modelos en este caso, ¿no? No puedo mucho responderte por esa pregunta, pero sí, digamos, en el conocimiento que yo he adquirido, te puedo decir de que en lo que respecta a carga pesada, deberías comenzar al menos con un mini trailer, ¿no? Que te permita poder llevar, no sé, de repente te sale un negocio para poder sacar de DP World, por ejemplo, una carga y llevarla a otro destino, ¿no? Ese tipo de negocio de carga pesada es muy buena, de hecho es un negocio muy interesante. Hoy en día existen muchas necesidades en ese sentido, ¿no? Y la carga pesada es requerida en diferentes aspectos, ¿no? Con el Estado tienes mucho negocio en ese sentido, ¿no? Medicina, carga en general, ¿no? Que te permite sacar de un almacén y llevarlo a ciertos destinos y después regresar con los containers, ¿no? Hay negocio. No te puedo responder técnicamente qué tipo de modelo de vehículo, discúlpame por ahí, pero sí te puedo decir que para carga pesada al menos requieres obligatoriamente sí un mini trailer en este caso como mínimo, Ok, ¿no? perfecto. Emilia Mercado dice, felicidades por la exposición. ¿Cuáles son los pasos para abrir este tipo de empresa? Se está refiriendo a la empresa de Courier. ¿Y dónde Ujú. pueden encontrar más información sobre ello? Gracias. Bueno, los pasos los acabamos de decir, ¿no? Si hablamos sobre el tema de formalización, bueno, primero ten claro cuál es tu nombre que quieres emplear, porque luego después te puedes utiliza nombres cortos, ¿no?
Luego de que tengas eso, vas a la SUNAT, a la SUNAR, perdón, o bueno, a una notaría, inicias todo el proceso con la notaría para poder aperturar tu RUC, ¿no? Una vez que ya tengas tu RUC, inicia tus procesos ya de sacar tu cuenta corriente, ¿no? Luego habilitas tu local, generas tus permisos con la municipalidad. Luego que ya tengas los permisos con la municipalidad, si en caso tienes, en este caso, vehículos, tienes que tener los permisos también para circulación, tienes que tener los permisos de tus rutas, ¿no? Todos esos son los procesos más o menos en forma macro que uno tiene que tener para poder habilitar una empresa de courier en este caso. He estado viendo dos puntos que me parecen muy importantes que ha mencionado ingeniero Raúl. En el punto de la publicidad o como herramienta estratégica para llevar adelante un proyecto, ya en este caso de negocio, ya sea en cualquier campo. Yo creo que es muy importante tener cuenta bien clarito qué es lo que se quiere hacer, en qué objetivo llegar y invertir en este Sí, caso en la publicidad y el marketing. es correcto. Me parece muy relevante esta parte que acaba de explicar por, porque vivimos el día a día en el mundo del transporte. Vemos que esta área muchas veces se deja, no, ya tengo clientes, ya tengo esto, ya tengo el otro, entonces ¿para qué quiero más marketing? Y se está dejando de lado una fuerza muy importante de vida para la empresa, para la marca que se está fundando, ¿no? Es Entonces correcto. necesitamos que esto sea muy importante como parte de la estrategia administrativa para llevar adelante una marca. Y el otro caso relevante que quiero solamente comentar sobre su exposición, en la parte de la forma de administrar. Vivimos momentos diferentes y esto no va a pasar. Lo hemos venido comentando últimamente en estos webinars que tenemos sobre la forma de administrar una empresa de transporte. Hay ahora la tecnología que nos ayuda mucho. Si hace, no sé, hace 50 años o 30 años menos, ¿no? Unos 15 años atrás hubiera sido esta pandemia, yo creo que hubiéramos tenido menos herramientas para administrar nuestros negocios, pero ahora los hay. Entonces la innovación no debe ser también dejado de lado. Siempre veo esta parte también en el mundo del transporte que no son muy amigables en la innovación. Hay empresas, sí, hay pocas que innovan siempre, pero la publicidad y la innovación a veces no van de la mano en las empresas de transporte, y eso me gustó mucho que usted pudo aclarar bien durante su exposición, que son puntos demasiado importantes. Sí, es correcto, Genaro. De hecho, para mí, cualquier rubro, en cualquier sector, en cualquier tipo de modelo de negocio, si no tienes una muy buena, un buen acompañamiento de marketing, se te va a hacer muy difícil, ¿no? Y hoy en día, pues existen muchas formas por medio del mundo digital en este caso, ¿no? Y te lo digo así, o sea, el marketing tiene que ir acompañado dentro de tu negocio de manera horizontal desde un inicio, ¿no? Desde el inicio, porque tienes que evaluar bien tu público objetivo, tienes que hacer un buyer persona que te permita poder identificarte, cómo quieres que te conozcan, cómo quieres tú ser visto en el mercado. De alguna manera tienes que tener un posicionamiento de acuerdo al tipo de objetivo que tú quieras lograr, es decir, a dónde quieres enfocarte, si es a la clase A, si es a la clase B, si es a la clase C, o es a todas las clases, ¿no? Y si es así, cómo poder de alguna manera proyectar tu requerimiento, ¿no? Enfocado en negocio y trasladarlo al público para que de alguna manera lo capte. Y tú sabes que por los ojos entra todo, ¿no? Exacto. Entonces, de alguna manera, esto te va a ayudar. Entonces, si te acompaña una buena área digital dentro de todo este proceso, dentro de todo este emprendimiento, te aseguro que vas a tener muy buenos logros, ¿no? Y a eso
bien lo decías tú, Genaro, y tú eres parte también de la tecnología, este, tenemos que tener visualización, o sea, tenemos que tener los sentidos claros. Si nos falla la vista, no vamos a poder ver. Si nos falla el tacto, no vamos a poder sentir. Si nos falla la audición, no vamos a poder oír, ¿cierto? Entonces, por ahí puede un sentido caer, pero si tenemos todos los demás claros, nos va a ayudar. Entonces, un software con las herramientas necesarias, acompañado de buen proceso de marketing y que de alguna manera le brindemos a tu público objetivo, en este caso, de manera horizontal, todas esas herramientas, definitivamente tu servicio va a ser visto, tu servicio va a ser bien enfocado ante el cliente y el cliente te va a agradecer por eso. Entonces, hoy en día las necesidades nos hacen o nos obligan de alguna manera a acercarnos al público y tenemos herramientas para hacerlo. Nos permite poder darle un servicio de calidad sin necesidad de acercarnos ahora. Entonces, sí, tenemos que tener una buena estrategia de marketing que nos permita poder alcanzar y buenas herramientas tecnológicas que nos permita poder brindar al usuario, ¿no? Genial. Genial. Hay muchas preguntas, en realidad voy a dar una más, me pareció interesante esto, ya es una realidad del día a día de alguien que quiere trabajar y hay estos casos que pueden pasar. Marco Ponce dice, muchísimas gracias por la exposición. Una consulta, tengo un camión y el estado y pues el estado he estado llevando carga y me intervino la Sutran, así que me pidió mi guía de remisión y no tengo. ¿Cómo lo tramito? Gracias. Eso es su pregunta, ¿no? ¿Cómo tramitar las guías? Sí, 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 sí. Al final pregunta cómo tramito mi guía, la guía, ¿no? Su guía. Bueno, lo que pasa es que ya cuando en Sunat tú ya habilitas un RUC, ya tienes guía de remisión, tienes guía de transporte, tienes facturación, ¿no? Lo de la Sutran es básicamente los permisos de tu ruta, ¿no? De alguna manera la Sutran te da ciertos permisos para que tú también sepas qué vas a trasladar. Por ejemplo, ¿no? En lo que viene a ser courier común, ¿no? No puedes trasladar, por ejemplo, eh, baterías, ¿no? Materiales No, peligrosos, ¿no? exacto, materiales peligrosos. Para eso requieres permisos, ¿cierto? Entonces, la Sutran te puede detener, ¿no? Eh, Tienes que sí estar al día y por eso yo lo decía en mi presentación y era uno de los últimos puntos, es tener una buena área legal que te pueda y te ayude a evaluar justamente todos estos procesos, estos procedimientos. Uno a veces no nace sabiendo todo, va aprendiendo, ¿no? En el camino. Entonces, para eso, como yo siempre digo, zapatero a su zapato, ¿no? Tenemos áreas que de alguna manera nos permitan poder consolidar y tomar decisiones. Desde mi punto de vista, es decir, yo desde donde estoy, necesito sí a un marquetero a mi costado, necesito a alguien especializado en la parte legal, necesito a un financiero que también me ayude. Yo obteniendo toda esta información, ya puedo tomar ciertas decisiones, ¿no? Y no evitar cometer errores que después puedan ser muy perjudiciales. Imagínese, estás saliendo al mercado y de repente la Sutran te pone una multa de 4, 5, 10, 20, 30 UITs. Te liquida, ¿no? Entonces, hay que tener ciertos cuidados y a veces invertir un poquito en estas especializaciones no está de más, al contrario, te va a ayudar a crecer. Correcto. Yo creo que las preguntas podrían ir dejándolas en el tiempo. Vamos a ir ayudándolos también ya respondiéndolos internamente. Vamos a ir ya culminando este webinar que ha sido bastante interesante en esta oportunidad sobre los 10 puntos para abrir una empresa de transporte de paquetería, en este caso de courier. Más bien, ingeniero Raúl, ¿alguna recomendación ya para finalizar este webinar? Nada, como lo dije al inicio, ¿no? Tener claros sus procesos, tener claro a dónde quieres llegar. Eso es muy importante. Y otro de los puntos donde
definitivamente tiene que tener mucha seriedad y responsabilidad es en la parte financiera, ¿no? Cuanto más claridad tengas en eso y cuanto más sincero seas en eso, tu proyecto va a salir adelante, ¿no? Después, por lo demás, Genaro, ha sido un gusto, de verdad. Te agradezco mucho por la invitación. Ojalá ya más, con gusto puedo compartir información, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero Raúl, gerente administrativo de GIC Express, una empresa que viene trabajando con nosotros y en la cual estamos muy gustosos de poder ayudarlos en este proceso. Muchísimas gracias nuevamente a toda la organización de GIC Express y el saludo también a todos que nos están ahora viendo por Facebook, por YouTube y en las redes sociales. Muchísimas gracias nuevamente y hasta otra oportunidad, ingeniero Raúl. Y también muchas Gracias. gracias a todos. Hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.